Saludos cordiales, muy buenas noches. Un gran abrazo desde México a diferentes lugares donde hay tantas personas que de manera tan gentil nos siguen en este espacio en el cual buscamos generar conocimiento, hacer reflexión y también una devolución en los diferentes temas que abordamos. Hemos venido compartiendo temas muy interesantes. No podría decir que uno es más o menos interesante que el otro. Conversamos anoche sobre el tema de habilidades blandas y realmente para quienes no tuvieron la posibilidad de seguirlo y en algún momento pueden hacerlo, les quiero recomendar esa propuesta de la doctora Katia Vasconcelos, que fue realmente significativa con respecto a ese abordaje del ser humano desde esas habilidades blandas que hoy nos potencian para ser más humanos. Y así, con todos los temas que están en las noches que vienen, hoy tenemos un tema muy valioso para todos porque de una u otra forma los contenidos nos vinculan, como ha sucedido en diferentes espacios, y el tema de la nutrición humana es algo que tiene que ver con absolutamente todos nosotros. De una u otra forma, nos vemos al espejo y decimos que queremos bajar de peso, o lo recomienda el médico, o está el perfil lipídico que dice que tenemos que bajar. O sea, de una u otra forma, o caemos en la tentación de comer comida chatarra en algún momento y digo, me lo permito. Pero bueno, de toda esa dinámica, vamos a conversar hoy con un especialista en nutrición que es Guadalupe Retana, quien gentilmente ha accedido a compartir este conversatorio. Y pues de mi parte, no más que agradecerle, seguro de que va a ser un valiosísimo aporte. Un saludo hasta San José y buenas noches, Guadalupe. Muchas gracias por compartir. Hola, no, muchísimas gracias a vos por invitarme y por esa introducción, de verdad lo aprecio muchísimo y aquí estamos siempre para compartir un poco sobre nutrición con la gente, para que lo escuchen de un profesional, ¿verdad? Sobre ciertas cosas vamos a estar hablando el día de hoy, entonces cualquier pregunta que tengan pueden hacerla. Vamos a ver, cuando hablamos de, bueno, aquí le llaman nutriólogo, en Costa Rica se le Ajá. dice nutricionista. Cuando Ujú. hablamos del nutriólogo o del nutricionista, generalmente lo asociamos con aquella consulta a la que yo debo ir para someterme a un régimen dietético con unas medidas y el bistec del tamaño de la palma de la mano y esas cosas que a veces nos cuesta seguir, porque creo que todos hemos pasado por ahí. Que hayamos llegado a la meta, no sé, pero más Ujú. allá de eso, ¿cómo viene la nutrición a hacer un aporte a nivel de la salud de esa forma integral? Porque hablamos de salud mental, hablamos de la parte física, hemos hablado con un fisioterapeuta, por ejemplo, de ejercicios óptimos en el descanso, pero está la otra parte, lo que consumimos. Dicen que somos lo que comemos. ¿Cómo podríamos, digamos, valorar ese papel de la nutrición en la calidad de vida y en el bienestar? Claro, y es que hoy en día siento que la gente piensa en nutricionista o en nutriólogo e inmediatamente se les viene a la cabeza la típica nutricionista con el consultorio y voy a ir donde ella y voy a empezar a bajar un montón de peso. Y hay gente que obviamente sí le funciona, pero siento que el papel de nutricionista va muchísimo más allá de solamente esa consulta pues privada. Los nutricionistas pues ahora también están en los hospitales. Antes, hace como 20 años por hospital solamente habían como 2 nutricionistas. Ahora, al menos aquí en Costa Rica, en cada hospital hay al menos 10 nutricionistas detrás creando pues menús para las personas. Y como vos decís, el nutricionista forma parte de todo un equipo integral, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona que está encamada necesita de un apoyo de un nutricionista, ¿verdad? Entonces ahí entra el médico, incluso el farmacéutico y el nutricionista también, ¿verdad? A ver todo lo que es la nutrición enteral, parenteral, pues en esta parte es muy importante. Y también en lo que es, por ejemplo, la creación de menús para instituciones, nosotros también formamos parte de esto. Y al menos en lo que es en la consulta privada, siento que la gente, o sea, solamente piensa como ir a bajar de peso, pero uno puede hacer muchísimas más cosas con un nutricionista. Por ejemplo, una persona que es un deportista de alto rendimiento, un nutricionista le va a ayudar a mejorar ese rendimiento, ¿verdad? Hay personas que dan consejos
sobre nutrición y todo, pero realmente no saben. El que pasa 5 años estudiando sobre cómo funciona el cuerpo humano, todo el metabolismo, más que todo también el deporte, sobre suplementos, el que realmente sabe, al final pues siempre va a ser el nutricionista. Y es que hoy en día también cualquiera habla de nutrición, ¿verdad? Cualquiera que tenga una página en internet, cualquier influencer que ahora le dicen, pues llega y habla de nutrición, pero también qué pasa cuando llega una persona y tiene, no sé, diabetes, hipertensión, algún problema en los riñones o en el hígado. Entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? La persona no sabe cómo tratarlo. O incluso una persona que tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas que no están especializadas, al final dicen, no, te mando esto y ha sido lo mismo que le ha enviado a todo el mundo, pero no sabe realmente cómo tratar una patología, ¿verdad? Guadalupe, cuando hablábamos con el especialista en el área deportiva y esa parte del mantenimiento humano también tan vital, nos planteaba cómo era el abordaje desde que intervenía, digamos, a un cliente en este caso. ¿Cuál es desde el protocolo, cómo se aborda a una persona desde la parte nutricional? ¿Qué es lo primero que se establece? ¿A cuáles acuerdos se llega? ¿Qué se valora? ¿Qué pasa a la recomendación médica? ¿Y qué queda en manos del nutriólogo? Con respecto a la parte deportiva, decís vos. No, en general, cualquier persona que diga yo quiero buscar los servicios de un nutricionista, ¿cuál es el abordaje? ¿A qué me voy a ver expuesto? ¿Qué mediciones me van a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se logra con eso? Bueno, al menos en general, en una consulta pues nutricional siempre vemos ciertas partes y lo primero que vemos es esa parte antropométrica, que es donde tomamos medidas. Hoy en día hay un montón de formas de poder obtener la composición corporal de la persona. Podemos tomar peso, podemos tomar talla, pero podemos ir más allá, ¿verdad? ¿Cuál es su porcentaje de grasa, porcentaje de músculo? Y ahora hay máquinas que pueden ver hasta cuánto porcentaje de agua tenés en las células. Entonces, estas máquinas llegan a ser de gran utilidad para nosotros, los profesionales de nutrición, y al final incluso te dan como una nota, ¿verdad? De cuánto te sacaste ahí, si te sacaste 70, 80, la misma máquina, pues te lo pone. Pero se ha demostrado que igual estas máquinas no son tan eficientes como, por ejemplo, lo que es valorar a la persona por un antropometrista. Entonces ahí es donde llegan, y no sé si has visto, con un caliper, que llegan y le pellizcan a la persona por todo el cuerpo, y así podemos sacar también el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo en el cuerpo. Esa es como una parte, ¿verdad? Todo lo que son mediciones. Igual he visto mucha gente hoy en día que está tal vez o quiere dejar de lado o quiere quitarle ese pensamiento a la gente de que el peso es lo más importante, cuando no es así, ¿verdad? Detrás del peso tenemos que ver cómo está la persona por dentro, ¿verdad? Como vos decías, esos exámenes que nos manda el doctor para ver cómo estamos de colesterol, de triglicéridos, entonces también va muchísimo más allá de solo ver un peso, ¿verdad? También muchísimas veces es más importante cómo estamos nosotros por dentro, e incluso los nutricionistas también, pues hay veces, en ciertas ocasiones, mandamos exámenes bioquímicos para ver cómo está la persona, ¿verdad? También si es una persona diabética, para ver en cuánto está su nivel de azúcar y así. Y también nosotros vemos todo lo que es la parte dietética, ¿verdad? Siempre tratamos, o al menos yo trato de incluir en la persona como de lo que está comiendo, partir de ahí. No es que voy a llegar y te voy a decir, no, ya no vas a estar comiendo todo lo que comes, y ahora solo pechuga de pollo, lechuga, ¿verdad? Siento que la gente lo relaciona mucho a esto, pero a mí me gusta más ver cómo está comiendo la persona, qué es lo que está comiendo, la calidad de sus alimentos, y a partir de ahí, pues arrancar ya con un plan nutricional especializado para la persona, tomando en cuenta todos los datos que se vieron anteriormente. Algo de lo que me ha llamado mucho la atención y me parece muy valioso es en esta parte interdisciplinaria, por ejemplo, cómo los mismos médicos especialistas dicen, llego hasta aquí y lo otro que lo aborde el nutricionista, para tener un resultado que beneficie la salud.
¿Cuáles son las razones de consulta más frecuentes en el tema de nutrición? Al menos siento que de nutricionista y lo que más se ve, al menos en la consulta, y también tuve, bueno, digamos, en lo que yo siento que en lo que es consulta privada se ve muchísimo lo que es deportistas, ¿verdad? Y personas con sobrepeso y con obesidad. Pero al menos en la consulta ya, digamos, de hospital, porque este año yo tuve la oportunidad de estar en un hospital público aquí en Costa Rica y vieras que lo que más vi es más que todo como problemas de cáncer y siento que también mucha gente, digamos, con problemas de gastritis. También muchísimo, al menos en lo que son hospitales, muchísimos niños con sobrepeso y obesidad a tempranas edades, incluso con diabetes. Entonces eso es como también una alerta para la población, que las personas jóvenes desde edades tan tempranas ya están con sobrepeso, con obesidad, con problemas de diabetes incluso o prediabetes. Muy bien, vamos a ver. Cuando nos enfrentamos todos los días a un mercado totalmente consumista, donde sin nosotros tener ningún criterio nos ponen lo light y lo no light. ¿Qué tan efectivo es eso? O sea, porque resulta que si me voy a tomar 20 gaseosas que son light, no sé si será por volumen que engordo o si por lo light me lo perdona. Y mucha gente se debate en esto y dice, bueno, pues no, eso no sirve para nada porque eso es apenas una razón más mercadológica. ¿Cuál es el fundamento, digamos, científico de todos estos productos que cada día pasan a ser más, digamos, sin calorías? Sí, bueno, eso es toda una controversia y la verdad yo estoy un poco en contra de todos esos productos que son light o cero, porque lo que hacen las industrias es que llegan y le quitan todos esos nutrientes que me van a dar un aporte calórico, llegan y lo quitan y lo llenan con otras cosas que son totalmente artificiales. De hecho que, bueno, si vos querés ver cuáles son esos ingredientes, vos nada más vas a la lista de ingredientes de cualquier paquetito y ahí vas a ver todos los ingredientes que pues que no son naturales y también están obligados por el Estado a poner su función. Entonces, por ejemplo, si es estabilizante, tienen que poner, ok, este ingrediente es para dar estabilidad al producto, pero incluso hay ciertos ingredientes que vos vas y lees la lista, ciertos productos, perdón, que vos vas, lees la lista de ingredientes e incluso vos ves y dicen como goma Santán y un montón de productos así. Entonces, hemos llegado a un punto en que todos esos alimentos realmente no son alimentos naturales, son productos químicos y simplemente lo que hacen es quitar esa parte natural del alimento y la llenan con otras cosas. Entonces, al final, yo prefiero que una persona, por ejemplo, se coma una rebanada de pan blanco y lo llene con las 80, 100 calorías que tiene, a que se coma un pan light que tiene 50 calorías y no lo va a llenar. Entonces, como no me llenó, me da ansiedad y, ay no, ya la dieta no me funcionó, voy a comer, voy a salir a comer, no me importa. O también suele suceder muchísimo que como es light, entonces me voy a comer dos, ¿verdad? No, o no solo dos, hasta Dos por tres, uno, ¿no? cuatro. No hay dos por uno Ajá. ahí. No, prácticamente es como un 2 por 1, ¿verdad? Entonces al final termino comiendo la cantidad de calorías que estaba comiendo antes. Y al final el sobrepeso y la obesidad, el hecho de que nosotros aumentemos de peso es precisamente por ese excedente calórico que se da. Y si nosotros queremos bajar de peso, tenemos que reducir calorías de lo que estábamos comiendo, digamos, de lo que normalmente comemos, hay que reducir calorías sí o sí si queremos bajar de peso. Entonces, si al final yo termino optando por productos light, pero me como 5 y al final me como la misma cantidad de calorías o más, entonces en realidad no está pues funcionando, ¿verdad? O sea, puede ser que por volumen no funcione a pesar de que tenga esa característica de que sea light. Vamos a ver, aquí van Correcto. a salir muchas preguntas tal vez aisladas, pero es como el anhelo de tener a alguien especialista para hacer preguntas que del día a día. Claro. ¿Qué hay en esto de los alimentos integrales que entiendo que contribuyen a una mejor digestión?
pero realmente son alimentos que a la vez ayudan, por ejemplo, a bajar de peso, partiendo de un principio que mucha gente busca los principios nutricionales para bajar de peso, sin recordar que esto también se hace por un principio de buena salud. Pero el tema integral, porque dicen, como es integral, me comí el bollo de pan entero. Sí, claro. No, eso también, pero igual vamos al mismo principio de que si no reducimos calorías, no hay forma de bajar de peso, ¿verdad? Aunque yo cambie a light, aunque yo cambie a integral, si no comemos menos calorías de las que nosotros necesitamos, no vamos a bajar de peso. Y efectivamente, la gente también, por el hecho de que sean integrales, los productos se dejan llevar muchísimo por eso y los cambian y empiezan a consumir estos productos integrales que muchas veces ni les gustan. O sea, hay veces es, voy a cambiar por integral porque voy a bajar de peso, pero en realidad no me gusta, no me gusta el sabor, la textura, pero igual lo compran y se lo comen y al final tiene incluso las mismas calorías o incluso más, ¿verdad? Pero a mí es que me encanta poner el ejemplo del pan porque el pan es tiene toda una ciencia, de verdad. Y, por ejemplo, para que un producto sea considerado alto en fibra, tiene que tener 3 o más gramos de fibra. Y vos vas y ves un pan integral y no llega a los 3 gramos de fibra, tiene incluso nada más un poquito más que un pan blanco, ¿verdad? E incluso vos te vas a opciones en el mercado a buscar y no llegan a los 3 gramos de fibra, son muy pocos en realidad. Entonces creo que también eso es como cierto mercadeo para llegar a la gente y para que compren de estos productos. Vamos a devolvernos un poquito al tema del paciente y la parte educativa. Vamos a ver, aprender a comer bien podría ser un principio que se inculca en el hogar y luego nosotros seguir con ese buen plan. Pero cuando se busca un nutriólogo, ¿cuál es el porcentaje, si se pudiera medir, por lo menos en lo general, de permanencia del paciente con el especialista? Lo digo porque también hay muchos casos de deserción cuando la persona se ve enfrentada a raciones o consumo de ciertos alimentos. No debería ser, y me imagino que cada resultado es diferente, pero es muy alta la deserción. Yo siento que en estos tiempos sí, porque hay veces el paciente llega súper feliz y se va con su plan, ¿verdad? Y lo que dura es una semana haciéndolo, ¿verdad? Porque no se acostumbra a las porciones. E incluso he visto ciertos nutricionistas que no trabajan con porciones, sino con macronutrientes, que esto es que te dan los gramos de carbohidrato, proteína y grasa y eso tenés que consumir al día. Entonces es muchísimo más difícil porque entonces tenés que pesar la comida y tenés que registrarlo, digamos, por ejemplo, en una aplicación para ver cuánto estás comiendo. Entonces, incluso en estos casos con los macronutrientes es muchísimo más difícil, ¿verdad? Pero siento que no hay tanta deserción en personas que realmente quieren cambiar su estilo de vida o que lo necesitan, porque hay veces la persona, digamos, tiene sobrepeso u obesidad y pues va al nutricionista y si no le funciona el plan, pues se va y ya está, ¿verdad? Pero hay personas que ya llegan y tienen diabetes, hipertensión, entonces tienen que llevar el plan sí o sí, tienen que cambiar su estilo de vida, porque si no, pues su tiempo de vida se va a cortar, ¿verdad? Entonces ahí es donde llegan esas personas que antes tenían sobrepeso u obesidad, que no quisieron cambiar nunca y ya llegan a un punto en que, ok, no, ahora sí, tengo que llevar la dieta, tengo que cambiar ciertos estilos de vida, tengo que cambiar ciertos hábitos, porque si no, la enfermedad no van a durar tanto. Y también veo, por ejemplo, el caso de lo que son deportistas, que estos sí son como más, como que sí siguen más al pie de la letra lo que les dicen, ¿verdad? Porque al menos los que son deportistas llegan a tener requerimientos de hasta 5.000 calorías, ¿verdad? Y ellos son felices con la cantidad de comida que tienen que consumir diariamente y más si están entrenando para alguna competencia larguísima, ¿verdad? Que tienen que consumir un montón de calorías. Vamos a ver, por supuesto que el conocimiento profesional en su área es determinante para que alguien pueda ayudarse a superar una patología. Pero digamos, quien no tiene esa patología y lo hace por mantenimiento, pero que deserta o que dice, no tengo incluso los medios, ¿cuál podría ser una propuesta de un plan en lo general
para que quien no puede visitar a un profesional en nutrición pueda establecer una rutina en su casa, algo de control personal, algo donde diga este alimento es fulminante contra mi salud, esto no debería estar en la lista, esto es manejable. Desde un punto de vista educativo, Siento que ya para ese tipo de personas que vos hablas, digamos como una población más en general, con este tipo de personas uno trabaja más que todo hábitos, porque cuando vos vas cambiando un hábito, la persona se ve que mejora, ¿verdad? Cuando ven un plan dicen, no, es demasiado, tengo que estar con las tazas medidoras o con las cucharitas todo el día, pero cuando vos vas cambiando hábito por hábito, la persona se nota más que puede ir cambiando y hace pues más cambios. Y siento yo que estos cambios de hábitos no son tan difíciles y son hábitos, digamos, que al menos los nutricionistas en nuestro país hemos ido trabajando e incluso creamos, por ejemplo, las guías alimentarias donde las personas pueden tener acceso perfectamente a ellos y pues basarse en estos. Pero creo que también hace mucha falta de comunicación porque mucha gente ni siquiera sabe sobre estos consejos o sobre estos cambios de hábitos pues tan básicos que las personas deberían de tener. vamos a ver, fumar es nocivo para la salud. Comer, ¿qué sería prohibitivo para la salud? Creo Si que tuviéramos una lista o una propuesta de cosas que deberíamos descartar los seres humanos y decir, no importa la marca, no importa el antojo, no importa el contexto, esto nunca debería consumir. bueno, si te soy sincera, a mí no me gusta prohibirle nada a la gente porque cuando vos llegas y le decís, no puedes tomar Se Coca-Cola, lo come, se la toma doble. claro, ¿verdad? Entonces, a mí en realidad no me gusta como prohibirle las cosas a la gente, pero vamos a ver, por ejemplo, con lo que son azúcares simples, ahí incluimos el azúcar de mesa, ¿verdad? Que está tan satanizado y que todas las personas piensan que es malo. Sinceramente, si vos llevas como un control y comes poco azúcar, incluso la OMS tiene recomendaciones de la cantidad de azúcar que deberías de comer diariamente, y no comes en exceso, no te tomas 10 Coca-Colas todos los días, ¿verdad? Entonces puedes llevar igual un estilo de vida saludable. O si toda la semana comiste bien y llegó el fin de semana y te comiste una torta chilena porque quisiste y te lo mereciste y el resto de los días lo hiciste bien, no va a pasar nada. El problema más que todo en la nutrición es cuando yo lo hago todos los días, ¿verdad? Esa rutina de todos los días me levanto y me tomo una Coca-Cola. Ahí es donde estamos como en problemas. Es el exceso que nos está llevando, digamos, como a tener todos estos problemas. Porque igual incluso, un ejemplo, un exceso de, no sé, de pechuga de pollo, que me coma 1 kilo todos los días, tampoco va a ser tan bueno, ¿verdad? Por más que sea una proteína magra, tampoco va a ser bueno. Entonces siento que es el exceso y ahí es donde yo voy también, por ejemplo, de controlar las porciones. Otro ejemplo también es el arroz. La gente tiene súper satanizado el arroz y cuando quiere bajar de peso, lo primero que llega y dice es, voy a dejar el arroz, voy a dejar de comer arroz, pero al final siempre es la porción. Si comes menos arroz, incluso incluís más frijoles, por ejemplo, que tienen fibra, que tienen proteína, pues al final puede ser incluso hasta beneficioso. E incluso, vuelvo al tema de los deportistas, como te digo, hay deportistas que tienen requerimientos altísimos de hasta 5.000 calorías y al final esos requerimientos solo se terminan llenando con azúcares simples, ¿verdad? Y al final terminan siendo en una competencia incluso pues beneficiosos. Entonces hay que saber cómo es que utilizamos cada alimento. Entonces, pues sí. Te quiero compartir una anécdota por toda la confianza que me inspira de hacerla pública. Siendo niño alguna vez se me instaló una creencia que logré, yo creo que nadie me la desinstaló las ganas de comer carne. En mi casa encontré que venía de una persona que era vegetariana en ese momento y que sentía que había descubierto pues todo en la vida, el haberse convertido en vegetariana, un folleto que venía como con una filosofía de vida y decía, comer carne es comer cadáver. Entonces venía un planteamiento de cuánto cadáver le pongo yo regularmente
a mi cuerpo. Por otro lado, vienen las recomendaciones de lo que significa como proteína, lo que le suma. Desde un especialista en nutrición, ¿cómo se aborda el tema de la gente vegetariana y quien no lo es? ¿Cuáles serían los puntos de acuerdo, desacuerdo, o en qué, de acuerdo con la formación que ustedes tienen, surge la recomendación que comer carne si es necesario? Vamos a ver, aquí hay varios puntos y agradezco que hayas tocado ese tema porque efectivamente nosotros, pues en un plan casi siempre recomendamos o va incluida la proteína, ¿verdad? Y casi siempre son proteínas pues de buena calidad, ¿verdad? Semimagras o magras, ahí incluimos todo lo que es pescado, el huevo incluso, el pollo, el atún, incluso ciertos cortes que todavía no son pues tan altos en grasa, pues estos son beneficiosos, ¿verdad? Pero también llega a un punto, por ejemplo, hace unos años en que se empezó a decir que la carne era cancerígena o que causaba pues el cáncer. En realidad esto no es del todo cierto. Esto, por ejemplo, va de la mano con que los embutidos, ¿verdad? Todo lo que es salchicha, salchichón, vienen con nitritos. Entonces, estos ingredientes son altos potenciadores de cáncer gástrico. Entonces, por ahí, mucha gente que es vegetariana, vegana, se ha agarrado para decir que la carne es mala, pero en realidad no es mala. Igual vuelvo al tema de la cantidad de porciones, porque contrario a lo que la gente piensa, nosotros no necesitamos tanta cantidad de carne, en realidad es muy poca, ¿verdad? Con solo, por ejemplo, un huevo al día y un pedazo de la palma de la mano, como vos dijiste ahora, en la tarde y en la noche, eso es incluso suficiente. Obviamente va a variar dependiendo del requerimiento de la persona, pero generalmente eso es inclusive suficiente porque no solo la carne nos está aportando proteína, hay otros productos como por ejemplo la leche y el yogur que por sí solos nos están aportando también proteína. Ahora, en los vegetarianos hay que tener un punto muy importante que es el hierro y la vitamina B12, porque la vitamina B12 no la vamos a encontrar en ningún otro producto que no sea de origen animal y pues los veganos no consumen ningún otro producto que no sea de origen animal. Entonces con estas personas sí hay que tener mucho cuidado y sí hay que suplementarlos y hay que estar viendo también los niveles de hierro en el cuerpo porque también pueden ser que se llegue a necesitar pues alguna suplementación, pero en realidad la carne no es mala, ¿verdad? Nada más es cuidar la calidad, ¿verdad? Y como te digo, la porción, ¿verdad? Porque hay gente que le encanta la carne y si pueden por ellos todas las noches con el bistec se comen un pedazo de carne, ¿verdad? Pero como te digo, contrario a lo que la gente piensa, en realidad es muy poca la cantidad de proteína que nosotros necesitamos para poder tener las necesidades de hierro, al menos, y de vitamina B12 que nuestro cuerpo necesita. Muy bien. ¿Cómo se enfoca el tema nutricional según los segmentos de niños, poblaciones, perdón, de niños, de jóvenes, de adultos, adultos mayores? ¿Qué se puede hacer desde, digamos, desde la casa para apoyar un buen plan nutricional, incluso sin ir a consulta? Vamos a ver, digamos, por personas, siempre va a cambiar mucho, ¿verdad? Porque primero tenemos, desde que uno nace, la mejor recomendación siempre va a ser la leche materna, ¿verdad? Después ahí nosotros ya vamos creciendo, incluyendo las proteínas en nuestra dieta, ya pasamos a ser adultos después, por ejemplo, incluso las mujeres que tenemos la menstruación, nuestros requerimientos de hierro son más altos que los de los hombres y ahí vamos, por ejemplo, también si quedamos embarazadas, nuestros requerimientos de hierro también van a subir y ya al final, cuando ya vamos envejeciendo, por ejemplo, una parte muy importante es la parte muscular, que vamos perdiendo músculo o la parte ósea, ¿verdad? Que en ciertas personas ya se pueden ver problemas de osteopenia, de osteoporosis, entonces ahí hay que tener también como mucho cuidado en las personas pues mayores y en cada
en cada segmento de vida. Pero digamos, para una persona normal, que no tenga ninguna patología, que tal vez nada más esté un poco pasada de su peso, sí existen ciertas recomendaciones que al menos nosotros como nutricionistas recomendamos, y son solo como hábitos que vos puedes seguir y puedes llevar un estilo de vida pues saludable y pues tener un peso en teoría pues saludable, ¿verdad? Y es que lo primero es, siento yo, que ver el peso que vos tenés, pero como te digo, mucho más allá, no te enfoques tanto en el peso, sino en la composición corporal, ¿verdad? ¿Cuánto vas a tener de porcentaje de grasa y porcentaje de músculo? Porque puede ser que estés pesando un montón, pero ¿cuánto de músculo es ese peso, ¿verdad? Incluso que al final puede ser hasta beneficioso. He visto personas con 50 y resto de años o sea, que están pasados de peso, pero ese excedente de peso puede ser de músculo y eso al final pues termina pues siendo bueno. Entonces siento que debemos dejar de ver tanto el peso de las personas y enfocarnos más en un porcentaje de grasa y en un porcentaje de músculo. También otra recomendación que a mí me gusta darle a la gente, y ahora que estábamos tocando el tema de el arroz, siento que nosotros, si nuestra alimentación es arroz y frijoles, no lo quitemos, ¿verdad? No lo satanicemos. Y es que ambos, por ejemplo, al menos el arroz y los frijoles, tienen propiedades buenísimas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los frijoles de su línea de leguminosas, ahí también incluimos los frijoles, los garbanzos, los cubaces, todo lo que sean leguminosas, y es que estos nos dan un buen aporte tanto de fibra como de proteína. Y la fibra nos va a ayudar a sentirnos más llenos. Incluso está asociado con que un buen consumo de fibra puede prevenir ciertos tipos de cáncer. Entonces al final incluso se vuelve súper beneficioso. Y también las leguminosas por sí solas nos aportan proteína. Entonces al final estamos teniendo prácticamente un superalimento que nos va a dar fibra y nos va a hacer sentirnos más llenos, y la proteína que también nos puede ayudar para composición corporal, nos puede igual ayudarnos a sentir más llenos. Pero vieras que en este caso también cuando nosotros combinamos una leguminosa con una harina como es el arroz, estamos formando una proteína completa. Entonces esta proteína es parecida a como si estuviéramos comiendo pues carne, y de esta base es de donde se agarran los veganos y los vegetarianos para llenar esos requerimientos de, por ejemplo, proteína y de incluso pues hierro también. Otra cosa que a mí me gusta recomendar es fraccionar los tiempos de comida del día en 5, porque hay veces la gente solamente hace 3, y igual no digo que esté mal, porque hay gente que solo hace 3 y le va súper bien, va a depender mucho de la persona, pero cuando tenemos 5 tiempos de comida al día, eso hace que, por ejemplo, no desayunemos y que pase un montón de tiempo y llegue el almuerzo y nos sintamos súper hambrientos y que queremos comernos el mundo. Entonces, cuando incluimos al menos 2 comidas como lo que son meriendas, entonces va a ayudar a que a la siguiente comida no nos sintamos tan llenos, ¿verdad? Entonces ya no tenemos como tantísima ansiedad. Igual yo les recomiendo a la gente que trate de no pasar más de 3 horas sin comer, porque ya 3 horas, pues obviamente es demasiado, ¿verdad? Otra recomendación que también me gusta darle a la gente es al día consumir 5 porciones entre frutas y vegetales, ¿verdad? Y ojalá que sean como frutos de temporada, aprovechar que sean frutos de temporada, por ejemplo, no sé si es temporada de jocotes, que ahorita creo que acaba de pasar, entonces aprovechar y comprar que está más barato, ¿verdad? Y pues de vegetales también tratar de incluir de todo tipo, no quiere decir que solamente voy a comer lechuga y tomate, y ojalá que ni siquiera me gusten, ¿verdad? Entonces tratar de buscar las frutas y vegetales que a mí realmente me gusten. Si solo me gusta la zanahoria y el brócoli, pues coma eso, ¿verdad? Si su nutricionista le dijo solo lechuga y tomate y no le gusta, no veo, ¿verdad? ¿Por qué razón tiene que consumir estas cosas? Otra cosa también muy importante y que siempre va a ir de la mano es realizar ejercicio físico, pero siento que la gente, o al menos hay gente que no le gusta,
o dice como, no, es que yo en realidad no tengo tiempo, pero ahí yo siempre le digo a la gente que uno saca tiempo para lo que a uno realmente le importa, ¿verdad? Porque al final la recomendación incluso de la OMS que da por, para ser una persona activa o para llevar una vida activa son 150 minutos semanales y eso se termina volviendo 20 minutos diarios. Y al final 20 minutos de 24 horas es muy poquito, ¿verdad? Entonces es lo que digo, la gente al final saca tiempo para lo que realmente le importa. Entonces, 20 minutos antes de levantarnos, ya de empezar nuestro día, tal vez dedicarle un poco de tiempo a esa parte tan importante. Y es que también nos va a ayudar, por ejemplo, la parte cardiovascular y cardiorrespiratoria. Y también cuando realizamos ejercicio, pues se producen un montón de hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos muchísimo mejor y a bajar niveles pues de estrés. Muy bien, Guadalupe, definitivamente este es un tema educativo, ¿no? De hacer conciencia, de sensibilizarnos todos en la importancia que tiene la salud, pero no solamente desde las otras áreas de la salud, que voy al odontólogo o que me hago exámenes clínicos, sino que está la parte de realmente saber alimentarse. Esa es una de las áreas, porque hemos dicho que por tendencia, la gente algunas veces busca al nutricionista porque quiere bajar de peso. Cada ser humano es diferente y el contexto también. Puede darse que alguien, un gruesito, gordito, como yo, pues vaya y me someta a un plan y del todo por metabolismo no se logre un resultado, por ejemplo, que baje de peso, aunque implícitamente estoy mejorando mi salud en otros aspectos. Puede darse que no haya ese, entre comillas, resultado. Sí, claro, eso sí puede suceder y hay personas que sí también llega un punto en que se estancan y ahí hay algo muy importante y es la genética. De hecho, que se ha visto cada vez más en estudios científicos que la genética tiene y sí aporta un gran papel a la hora de, por ejemplo, si la persona pues baja rápido de peso o no. Si yo vengo, pues mis papás fueron o tuvieron sobrepeso o obesidad, probablemente yo también lo vaya a tener. Es igual, por ejemplo, cuando una mamá, por ejemplo, presenta prediabetes o es diabética, es muy probable que su hijo en algún momento también, en algún momento de su vida, pues llegue a padecer diabetes. Y es que todo al final siempre es la genética, ¿verdad? Cuando vas al doctor siempre te preguntan, tus papás tuvieron cáncer, tus abuelos tuvieron cáncer, ¿verdad? Y es que no solo esas enfermedades, pero sino también pues el peso. Igual, como vos decías, hay veces la gente llega y no baja de peso y se obsesiona demasiado con ese peso, pero como te digo, tenemos que dejar tal vez de fijarnos tanto en el peso y ver qué es lo que estamos realmente mejorando, porque hay veces puede ser que yo esté en un mismo peso, pero logré bajar músculo y subí, perdón, logré bajar grasa y subí músculo. Entonces hay veces la gente se frustra demasiado porque no lograron bajar de peso, pero al final lograron subir músculo y eso es súper beneficioso, ¿verdad? Y al final la gente solamente se sigue enfocando en el peso. También otra cosa, otro factor muy importante es cómo me estoy sintiendo yo, ¿verdad? Si yo me estoy sintiendo mejor, con más energía, los días los veo diferentes, tengo más energía para hacer mis tareas, entonces también hay que enfocarse muchísimo en eso. Y también he visto personas que no les gusta como ver los resultados de la gente solo con medidas, sino que también toman fotos de los pacientes para ver ese antes y después y de cómo han ido evolucionando. Entonces al final, como te digo, el peso creo que ya hay que dejarlo un poco de lado y las personas tienen que entender que el peso es solamente un número, ¿verdad? No me está diciendo a mí absolutamente nada. Muy bien, ¿cuál es tu criterio de eso que hoy sucede? Bueno, apoyado por redes sociales también, pero además todos lo hacemos de una u otra forma. Esa autodieta que nos aplicamos cuando nos vemos en la necesidad o incluso cuando le recomendamos a alguien, porque muchas veces todos somos médicos, abogados, Sí, claro. nutricionistas y damos todas las mejores recomendaciones, quizás las que me funcionan a mí o las que yo leí. ¿Cuál es tu criterio con esto y qué efectos puede traer
este tipo de autodietas que luego tienen que trabajar desde, pues desde otra perspectiva para resolver el problema. Yo siento que al final, como te digo, si quieren bajar de peso es nada más una restricción calórica y si al final no están haciendo eso, pues no lo van a lograr. Hay veces o que también va a un nutricionista y la dieta de la vecina que fue a esa nutricionista me la pasa a mí y yo la uso y también me empieza a funcionar, ¿verdad? Porque he escuchado eso. Yo Pero tengo igual, una en el correo que me dijeron que era mágica y en 3 días perdía como 7 kilos. ay, pero es que también eso es un problema porque entre más, digamos, entre más rápido bajes de peso, si vos no sabes cómo mantenerlo, luego igual de rápido lo vas a volver a subir y doble. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas dietas también milagrosas que dicen que en una semana logras bajar 10 kilos, ¿verdad? Porque eso es sumamente perjudicial para la salud. O sea, por semana recomendado así 1, 2 kilos si acaso, pero no, esas dietas más bien al final lo que nos dan es como ese efecto rebote que al final terminamos recuperando todos los kilos que perdimos. Y sí, tenés mucha razón con eso porque hay veces, igual como te digo, la vecina, la tía me recomendó tomar agua con limón en ayunas con bicarbonato y es para quemar la grasa y eso no, eso tampoco sirve, ¿verdad? Para bajar de peso, como te digo, lo voy a repetir y lo repetiremos 1000 veces. Para bajar de peso necesitamos esa restricción calórica que nosotros, pues, digamos, de nuestras calorías que nosotros necesitamos hacer esa restricción calórica. Igual hay mucha gente que dice, ay no, me hice aquí un enjunje con ajos y vinagre y me tengo que tomar tantas gotas, tantos días a la semana y les sabe horrible. Lo peor es que ni siquiera les gusta. Entonces al final eso no da ningún beneficio en nuestra salud o a bajar de peso o a llegar a nuestro objetivo. Entonces, más bien al final terminamos gastando plata en algo que ni siquiera nos sirvió. Entonces, siento que mejor tal vez cambiar hábitos o toda esa plata, ¿verdad? Incluso poder invertirla en un nutricionista, incluso podría ser muchísimo mejor y más beneficioso. Muy bien, muy claro que nunca podemos decir nunca en consumo de alimentos. El antojo o el reconocimiento o la premiación después de hacer 8 días de una dieta Sí. organizada, me puedo comer el helado, la hamburguesa, las papas fritas. Y en el orden de las comidas del día, ¿hay alguna que realmente, porque el sentir popular es que desayune bien, almuerce más o menos liviano y en la noche casi no cene? ¿Realmente se cumple eso a nivel metabólico que afecta más al organismo? Una cena más fuerte o cómo distribuir esa, digamos, propuesta calórica, si se le puede llamar así, en las comidas del día. Sí, claro, yo siento que eso que la gente dice en realidad sí tienen razón, porque cuando nosotros nos levantamos es cuando empieza nuestro día y es cuando estamos nosotros más activos. Entonces, si yo llego y, por ejemplo, hago un desayuno fuerte, es muy probable que todas esas calorías de ese desayuno yo las vaya a utilizar en el resto de mi día. En cambio, ya cuando van avanzando las horas y ya va llegando la noche, mi cuerpo va bajando los niveles para que yo vaya a dormir. Y es que para dormir sí necesitamos calorías, pero no tantas como para nuestro día a día. Entonces, ya cuando vamos a dormir, en realidad, pues lo que se recomienda es una comida normal, ¿verdad? No es que voy a comer muy poquito, pero una comida pues normal, liviana y ya con eso pues irnos a dormir. Pero eso sí tiene razón porque digamos en la mañana, como te digo, probablemente vayamos a utilizar todas esas calorías y más si la persona, por ejemplo, realiza ejercicio en la mañana o te pongo el ejemplo que no sé, que tiene una carrera en la mañana y por ejemplo, no sé, se comió un banano o una manzana, esas calorías las va a utilizar en esa carrera. O por ejemplo que se comió una barrita cargada de azúcar, ese azúcar probablemente sí le vaya a ayudar en esa carrera. Obviamente si es una carrera de 15 minutos, 1 kilómetro, ¿verdad? Pues tampoco así, ¿verdad? Pero una carrera ya así bastante fuerte,
todo eso sí le podría pues servir. Muy bien, hoy nos enfrentamos comercialmente a una cantidad impresionante de multivitamínicos y toda la propuesta del diseño de mercadeo dice que resuelve todos los problemas de la vida. O sea, casi que yo podría delegar mi alimentación en los frasquitos que están en el supermercado y me aseguro de ponerle a mi organismo todas las vitaminas y lo que requiere. ¿Qué tan valioso es eso? Y la otra, ¿hay algún momento donde el organismo ya eso, digamos, lo desecha o le sobra en caso de consumirlas en exceso? Sí, claro, eso también hay demasiados mitos con respecto a, por ejemplo, lo que son vitaminas y minerales, y es que las vitaminas y minerales están dentro de un grupo llamado micronutrientes, que son esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita en pequeñas cantidades, pero que igual son muy importantes para nuestro cuerpo. Y por ejemplo, dentro de lo que son vitaminas, incluimos, las podemos dividir en dos, que son las hidrosolubles y las liposolubles. Entonces, las hidro, como su palabra lo dice, digamos de agua, en estas vamos a encontrar mayoritariamente, por ejemplo, todas las vitaminas del complejo B, que son la B1, la B2, la vitamina B12 que te estaba hablando ahora. Aquí también incluimos la vitamina C, que también es súper popular en la gente, ¿verdad? Que dicen que incluso he escuchado también que ayuda pues a bajar de peso. Y estas vitaminas, como son hidrosolubles, estas se van a desechar todas por la orina, ¿verdad? Entonces, al final del día, si yo consumí un excedente de vitamina C, por ejemplo, si yo consumí muchísimas, no sé, estoy suplementándome con vitamina C, pero la cantidad es exagerada, al final del día lo más probable es que el resto lo vaya a botar por la orina. Entonces, al final termina siendo incluso pues un desperdicio, ¿verdad? Y es que todas las vitaminas y todos los minerales, si tenemos una dieta balanceada y suficiente, si comemos todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, no vamos a necesitar suplementarnos de absolutamente nada en realidad. Entonces, como te digo, igual todo esto es un mito. He escuchado también que las vitaminas engordan. No sé si has escuchado eso, pero esto también es totalmente cierto. Tal vez porque hay otra parte de las vitaminas que son liposolubles, como su palabra lo dice, lipo de grasa, y estas son la A, la D, la E y la K, pero lo único que engorda es ese excedente de calorías. Las vitaminas no tienen calorías, entonces por ende no nos van a engordar para nada. Eso es un mito también que la gente piensa. Muy bien, por razones obvias, hoy se hacen procesos de desinfección de todo lo que son verduras y legumbres, pero entre consumirlas, algunas que se pueden consumir crudas y otras cocidas, mejores recomendaciones, ¿cuáles podrían ser? Vieras que eso, por ejemplo, cuando hay ciertas vitaminas que no son tan estables al calor, entonces si yo llego y las cocino un montón, todas esas vitaminas las voy a perder. O no sé si has visto, por ejemplo, cuando uno hierve brócoli, que queda el agua como verde. Entonces ahí se ven como todos esos nutrientes que se pueden estar perdiendo. Mi recomendación, por ejemplo, es, primero siempre va a ser desinfectar bien los vegetales, siempre, siempre. Incluso uno puede utilizar cloro para desinfectar, pero obviamente en cantidades adecuadas, como por el litro es nada más unas 5 gotitas que terminan siendo como menos de una cucharadita, y uno puede pues desinfectar de esta manera bien y más bien no enfermarnos por estar comiendo más bien más frutas y más vegetales. Entonces siempre esa va a ser mi primera recomendación. Luego, si lo quieren cocinar, tratar de que sea poco tiempo y ojalá, si pueden, que sea al vapor, porque cuando está al vapor y lo ponemos como en una superficie y el vapor nada más le pegan los vegetales, no se están perdiendo todas esas pues, vitaminas y minerales que si lo ponemos en el agua a hervirlo, el agua los va a arrastrar, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, si pueden, ¿verdad? Siempre va a ser pues al vapor. Si las pueden, si no pueden y tienen que hervirlas, entonces poquito tiempo, nada más que no se les vaya a pasar y lo dejen ahí un montón de minutos, ¿verdad? Y ya pues para las ensaladas y demás, desinfectar bien todo lo que son pues frutas y vegetales, ¿verdad?
Sí, gracias, Guadalupe. Un tema. El contexto actual nos pone a correr de manera proactiva para protegernos con las defensas. Ujú, Entonces, se habla por todas partes de fortalecer el sistema inmunológico claro. en una prevención contra esa eventual batalla y hoy llamada coronavirus. Entonces, ¿qué tan importante es hacer un esfuerzo extra? ¿Se puede fortalecer el sistema inmunológico a partir de un exceso de algunos vegetales o plantas? ¿O realmente partimos de que mientras mi dieta sea la adecuada, el sistema inmunológico va a estar en el nivel que tiene que estar? Sí, correcto. Si nosotros, como te decía anteriormente, si nosotros tenemos una alimentación pues balanceada, suficiente, completa e incluimos todos los grupos de alimentos, como te digo, no solo que esta semana fui a la feria y compré nada más papaya y piña, ¿verdad? Sino que tratar de la otra semana cambiar de frutas, ¿verdad? Porque si solo consumimos de un solo tipo, todos los días, no vamos a estar cambiando de vitaminas y minerales o no vamos a estar obteniendo otras vitaminas y minerales que nuestro cuerpo pues también necesita, ¿verdad? Y es que sí se ha visto que para fortalecer el sistema inmune, sí hay ciertas vitaminas y minerales que lo hacen pues más fuerte, pero al final todas esas vitaminas y minerales las obtenemos por medio de la alimentación y llevando una dieta pues balanceada podemos lograr obtener todos esos requerimientos y mantener bueno, las células del sistema inmune que al final son las que van a batallar, mantenerlas pues fuertes, pero como te digo, con una alimentación normal eso se puede lograr. O sea, no hay nada diferente entonces para estar mejor preparados ante el COVID. Correcto, si llevamos nada más, como te digo, tampoco es que vamos a mantener una dieta normal y no como frutas y vegetales, ¿verdad? Entonces, como les decía ahora, tratar de incluir al menos 5 porciones de frutas y vegetales al día, que ahí es donde vamos a encontrar vitaminas y minerales, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, no dejar de lado el arroz y los frijoles, como les decía, o sea, seguir consumiendo granos, incluso pueden consumir verduras harinosas como la papa, la yuca, el ñame, el ñampí, todas esas, pero obviamente como todo en cantidades adecuadas, ¿verdad? También las proteínas que siempre van a ser pues súper importantes, nos van a aportar hierro también y todas esas proteínas, ¿verdad? Pero preferir, como decía antes también, que sean proteínas tal vez magras o semimagras y no cortes tan grasos que al final lo que nos puede hacer es perjudicar nuestra salud, al revés, ¿verdad? Muy bien, decía Luzma, quien es de aquí de México, una muy buena amiga, decía, pequeños cambios es mejor. Esto me hace consultarte. Cuando un paciente se enfrenta, incluso por prescripción médica, a una dieta que se establece, a pesar de esos pequeños cambios, pueden haber ciertas reacciones metabólicas o en la misma salud, qué sé yo, que el organismo responde porque estaba acostumbrado a consumir cierto tipo de alimento o en tal cantidad, de manera que la persona tenga algunas molestias mientras se alinea. Siento que tal vez, bueno, dependiendo de la persona, ¿verdad? Y dependiendo de la dieta que le lleguen a mandar, yo siento que no, al final más bien puede ser incluso muchísimo más beneficioso. Por ejemplo, si es una persona con cáncer y empieza a comer por ejemplo, más frutas y vegetales con antioxidantes que le vayan a ayudar, entonces puede ser incluso más bien beneficioso. Y sí, yo siento que los pequeños cambios al final van a ser la gran diferencia, porque te pongo mi ejemplo, al final yo logré, digamos, estar como en el peso que yo quería, solamente haciendo cambios durante 6 años, ¿verdad? Muy bien, me queda muy claro que no podemos decir el nunca que aclaraste de manera muy asertiva, buscando el premiecito del helado o la Mm. hamburguesa, pero también mencionaste en algún momento y me gustaría recapitularlo. Hay cierto tipo de productos que por su composición o más bien los preservantes o lo que le llaman conservadores también no serían necesariamente algo de la mejor opción cuando usted va al supermercado. ¿Cuáles eran los que estaban en esta propuesta? Pues en realidad en estos hay demasiados porque
la lista es infinita, pero al menos los que sí están con evidencia científica que pueden ser cancerígenos son los nitritos y los nitratos, que esos los encontramos en embutidos. Igual sí hay embutidos que vienen sin nitritos y nitratos, pero le quitan esos nitritos y nitratos y le ponen más bien sodio, ¿verdad? Para ayudar a conservar, porque eso es lo que hacen los nitritos y los nitratos, ayudan a conservar el producto, pero entonces se los quitan y lo que hacen es que les suben la cantidad de sodio. Entonces, por ejemplo, una persona hipertensa habría que tener pues cuidado con esto. Pero por otro lado, digamos, el resto de aditivos no tiene ninguna evidencia científica de que puedan causar algún daño a nivel del ser humano, algún daño, pues no, para nada he escuchado. Lo que sí se ha dicho es que los edulcorantes, al menos para endulzar otras cosas, más que todo he escuchado yo como bebidas, como gaseosas, ¿verdad? Estos se dice que sí, pues pueden ser cancerígenos o algo así, pero en realidad no hay ninguna evidencia científica que diga que los edulcorantes pues pueden ser cancerígenos. En realidad eso es falso. Lo único que sí está comprobado, como te digo, que puede causar daños son estos, los nitritos y los nitratos, y sí hay personas que se pueden ver afectadas por estos aditivos, pero siento que esto depende mucho de la persona. Si vos padeces mucho de problemas gastrointestinales, puede ser que estos aditivos no te ayuden, ¿verdad? Entonces, hay gente que yo he visto que los quitan y pues les va muchísimo mejor en cuanto a sus problemas gastrointestinales, pero como te digo, depende muchísimo de la persona y del padecimiento que tenga. Uh-huh. He visto gente que en algún momento me plantea que consumen estas bebidas energéticas que generalmente son recomendadas para los deportistas buscando algo más que calmar la sed. ¿Qué tan convenientes son estas bebidas? Y la otra pregunta, hace algún tiempo existía un batido o una propuesta en polvo que al hacerse batido, y creo que en Costa Rica lo estuvieron comercializando mucho con este fin, tomes este batido y le quita el hambre. Entonces, era como la moda. Yo me acuerdo que en la oficina todo el mundo andaba ofreciendo de eso, buscando siempre el propósito estético de quitarse el hambre para que no estuviera come y no se engordara. Pero bueno, eso es algo mucho más superficial que lo que estamos hablando hoy de la nutrición como propuesta en la salud integral. ¿Qué hay de esas bebidas que en algún momento podrían sustituir calmar el hambre, pero qué sucede en el organismo cuando esto se consume? ¿Qué tan recomendadas? Y hoy hay muchas en el mercado. Ok, sí, bueno, para responder primero la pregunta de lo que son esas bebidas energizantes, yo no las recomiendo. Para nada, al final estas lo que traen es pues cafeína y también un aminoácido, que un aminoácido es una parte de una proteína, por así decirlo, pero este también es la taurina. No, no sé si puedo decir marcas. Bueno, yo creo que ya mencionamos la Coca-Cola, pero la taurina viene, digamos, la marca popular, ¿verdad? Que tiene el logo del torito, ¿verdad? Viene ese nombre taurina. Y es que la cafeína y particularmente este aminoácido nos hacen sentir como acelerados, ¿verdad? Entonces voy a pasar todos los días necesitando de este tipo de cosas para sentirme con energía, ¿verdad? Donde al final puedo obtener esa energía de otra forma. Y hay gente que yo he visto que no levanta si no se toma una de estas bebidas energizantes, pero también he visto personas con problemas del corazón porque se toman 2 bebidas energéticas al día. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Más que todo a nivel del corazón con todas estas bebidas energéticas. Y también lo tercero, y creo que es lo más importante de todo, es la cantidad de azúcar que tienen estas bebidas energéticas porque es exagerada, de verdad. Entonces, tener muchísimo cuidado con esto y como te digo, tal vez de vez en cuando no hay ningún problema, pero para deportistas sí es diferente porque para deportistas es solo cafeína, entonces sí es beneficioso, digamos, solamente esta cafeína para los deportistas sí se ha visto que es pues beneficioso.
Y con lo otro que me decías del famoso batido, la verdad es que yo nunca voy a recomendar un batido por encima de una comida y todavía no entiendo de verdad cómo hay personas que prefieren tomarse un batido en vez de comerse un plato con carne, con ensalada, con un carbohidrato, ¿verdad? No entiendo todavía cómo hay personas que prefieren cambiar este batido, cambiar esta comida por un batido, ¿verdad? Al final termina siendo, siento yo, que más satisfactorio comerse una comida completa, ¿verdad? Y es que hoy en día no sé si puedo hablar como mucho de esto y no puedo involucrar mucho marcas, pero sí hay ciertas marcas que desde ciertos años atrás han venido pues promocionándose con estos batidos y se ha visto y hay evidencias científicas, estudios científicos que respaldan que por culpa de estos batidos hay personas que han aparecido con problemas hepáticos. Entonces hay que tener también muchísimo cuidado con estos batidos porque al final no son nada beneficiosos y como te digo, todavía no entiendo cómo hay gente que prefiere un batido sobre una comida al final. Y es que al principio es muy beneficioso, pero después es donde viene el efecto rebote que yo te decía, porque no es cierto que vos vas a pasar tomando batidos todos los días de tu vida. Eso es jamás, eso es imposible, o al menos, bueno, si alguien lo quiere hacer, yo no tengo ningún problema, pero para mí prefiero comerme mi comida normal. Entonces, cuando la gente deja estos batidos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Verdad? Ahí es donde viene ese efecto rebote, donde la gente al final gana todo el peso que perdió y hasta muchísimo más. Entonces, al final, bueno, yo no lo recomiendo. Muy bien, una pregunta puntual, el tema de los aceites, Ujú. que si cocino con aceite de oliva, del otro, que esté bueno, que esté malo, ¿qué se recomienda más bien? Ok, vamos a ver, los aceites los metemos dentro de una categoría que son las grasas poliinsaturadas. Estas son unas grasas buenas para nuestra salud. Sí se ha visto que hay pues cierto beneficio para nuestra salud y las necesitamos. Por ejemplo, aquí incluimos todos los aceites que generalmente que nosotros utilizamos para cocinar. Por ejemplo, el de canola, el de girasol, todos esos están incluidos dentro de este grupo y sí los podemos usar para cocinar, no hay ningún problema. El problema es cuando llenamos el sartén de aceite y hacemos las comidas refritas, ¿verdad? Y soltando ese montón de aceite que al final no nos va a ayudar tanto. Y es que también estos aceites son densamente calóricos. Esto quiere decir que en una cucharadita ya hay un montón de calorías. Entonces nada más cuidar la cantidad y ya lo último sería con el aceite de oliva, porque el aceite de oliva tiene muy buenas propiedades. El problema es que cuando lo cocinamos se oxida, entonces pierde todas esas propiedades positivas que el aceite tiene y que nos podría brindar. Entonces yo el aceite de oliva no lo recomiendo para cocinar, lo recomiendo nada más, por ejemplo, para ensaladas o para cocinar, pero a muy bajas temperaturas. Pero en ese caso prefiero que utilicen un aceite más estable, por ejemplo, como es el aceite de girasol, Para cocinar y el para otro cocinar. dirigirlo a la ensalada para mantener. Sí, porque pensamos que por las propiedades que tiene, al utilizarlo para cocinar, pues estamos aprovechando los beneficios, pero como que ahí se desechan, ¿no? Sí, exactamente. Al final el aceite se oxida y pierde todas esas propiedades buenas que tiene. Entonces al final es mejor para ensaladas nada más o si lo quieren incluir, por ejemplo, en la carne, no hay ningún problema. Muy bien. Tengo una inquietud de Emilia Torres, quien es de aquí de Cuernavaca, una gran Ujú. persona. Dice, las personas con artritis reumatoide crónica, ¿es benéfico, vamos a ver, que tomen suplementos alimenticios a base de proteínas cuando tienen bajo peso? Para subir de peso, ¿qué sucede con el hígado y riñones? Ok, vamos a ver si la artritis reumatoide es todo pues un tema. Ahí siempre lo primero va a ser buscar la ayuda del médico y lo que el médico diga. Eso se hace. En cuanto a suplementación, al menos los nutricionistas como tal, podemos recomendar ciertas cosas, pero como suplementos no, eso ya sería, digamos, el médico
que la esté viendo, ¿verdad? Igual, solamente tiene que comer balanceado y ahí va a obtener como todos esos nutrientes que ella esté necesitando. Y con respecto, digamos, a lo que es proteína, como te digo, la cantidad de proteína que la persona necesita es muy poca. Entonces, con que ella esté comiendo regularmente proteína, no va a haber ningún problema. Igual, para poder aumentar de peso, la única forma es consumir más calorías de las que nosotros necesitamos. Entonces, ahí no es tanto un problema de proteínas, sino de las calorías que estamos consumiendo. Pero esto no quiere decir que nos vamos a llenar de papas y hamburguesas y todo eso, ¿verdad? Sino también ver la calidad de esas calorías. Entonces, subir un poco más la cantidad de calorías y ver la calidad de esas calorías. Muy bien, Guadalupe, el tiempo vuela, pero Ujú. para cerrar nada más una inquietud, conociendo desde esta perspectiva profesional todo el aporte que hace el tema nutritivo al bienestar del ser humano y que prácticamente es, no sé si la palabra es regular, considerar, valorar todo lo que consumimos, me planteabas que en Costa Rica están ya los nutriólogos involucrados en la práctica hospitalaria. Faltan nutriólogos, hay ya conciencia total de que todos los procesos de alimentación a pacientes, al menos hospitalizados, tienen que pasar por manos de los nutricionistas o, estamos cómodos en eso ya o todavía falta algo por hacer. No, en realidad yo siento que falta muchísimo por hacer. Lo que están haciendo, lo están haciendo excelente porque sí hay ciertos programas, por ejemplo, para personas diabéticas que les dan seguimiento, pero es increíble, de verdad, yo hasta estaba sorprendida. O por ejemplo para personas que fumaban y quieren dejar de fumar, hay incluso nutricionistas que participan en esto, entonces yo la verdad quedé muy sorprendida, pero sí siento que hace falta más personal porque al menos lo que son las citas con la cita nutricional, eh, o sea, está súper llena, la próxima cita te la dan hasta para 2, 3 años, entonces yo siento que con una persona o con más personas adentro de esta área podemos pues abarcar todas estas citas que tenemos y al final siento que un nutricionista es súper importante porque podemos prevenir todas esas enfermedades, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, estas enfermedades son riesgo para el COVID-19 y saber que se pudieron haber prevenido con solo la alimentación deja mucho que decir, ¿verdad? Entonces siento que deberíamos invertir más en prevención de salud, ¿verdad? Y así podríamos reducir la cantidad de casos, por ejemplo, de hipertensión y diabetes, sobrepeso y obesidad que hay en nuestro país. Que hoy son factores de riesgo y yo creo que el tema no solamente le pongamos la responsabilidad del COVID, obviamente son factores de riesgo en el tema COVID, pero son factores de riesgo siempre, porque se ven Sí. las estadísticas de cuánta gente muere por el COVID, Ujú. pero también por factores de riesgo que se pudieron haber controlado, cuánta gente fallece por un infarto, cuánta gente tiene accidentes cerebrovasculares, otro tipo de consecuencias que son también desde la prevención en el consumo o en la alimentación. Claro, Pero bueno, muy interesante. y es que, digamos, ahorita no sé si es como la enfermedad número uno en Costa Rica todavía, pero al menos la última vez que escuché, la hipertensión sí era como la enfermedad número uno aquí en Costa Rica, entonces. Con COVID o sin COVID, un factor de riesgo para muchas otras cosas. Claro, claro. Muy bien, Guadalupe, encantadísimo. Muchas Igualmente, gracias al señor Retana, con quien también tuve la posibilidad de hacer el enlace. Y gracias a usted por seguir haciendo tan grande este espacio. Este espacio es muy grande porque se compone de invitados que generan un gran conocimiento, dejan muchas reflexiones y también un aprendizaje. Así que ha sido maravilloso y gracias a personas muy apreciadas que veo por acá, que están siguiendo el espacio a quienes nos debemos y pues a quienes les compartimos estas experiencias que estoy seguro que algo va a salpicar de ahí y todo esto es algo que contribuye al bien común que es el propósito de este espacio. Así que muchísimas gracias, un gusto, saludos hasta San José y muchos éxitos con esa pasión que estás viviendo tu profesión porque te veo realmente feliz. Hay profesionales y hay profesionales felices. Y yo creo claro. que es muy evidente
tu compromiso, tu energía, tu juventud, tu conocimiento. Así que ahí tiene el mundo por delante para que lo siga conquistando y ojalá que siga haciendo tan buenos aportes con su conocimiento. Claro, muchísimas gracias por el espacio, más bien. Un gusto y que pase una bonita noche. Muchas gracias. Y gracias a toda la Igualmente. gente que ha estado por acá. Gracias.